estamos de regreso con otro tema, no iba a decir no menos importante, pero creo que aquello era muy importante. Esto también lo es en otra dimensión diferente. Nos referimos a las finanzas públicas. El próximo presidente, el próximo gobierno, tiene que contar con un presupuesto si quieren echar a andar la maquinaria de las políticas públicas. Y en esa discusión se está. ¿Qué presupuesto requiere el país? Vamos a hablar con dos personas. Marco Livio Díaz, que es auditor y socio de Díaz Reyes y asociado. Marco Livio, buenas noches, muchísimas gracias. Y también Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa. Juan Carlos, vamos a empezar por ti. Esta mañana habéis presentado un informe Fundesa sobre qué ajustes hacer en el presupuesto. Bueno, ¿qué ajustes se pueden hacer? ¿Qué número mágico tenemos en mente? Bueno, buenas noches, Pedro, Silvia, muchas gracias por la oportunidad. Lo que trabajamos hoy fue una presentación por parte de la Alianza Técnica de Apoyo Legislativo que reúne a 4 entidades, Fundesa, CACIF, la Fundación 2020 y, por supuesto, el CIEN. Nosotros nos hemos enfocado en poder generar algunas recomendaciones para la aprobación que está en este momento en el Congreso de la República del presupuesto que se está discutiendo en la Comisión de Finanzas y Moneda. De hecho, mañana hay una reunión a las 9 de la mañana en el Salón Larrazábal por parte de la comisión, en la cual nosotros estamos participando junto a otros centros de pensamiento, está CIES, está ICEFI, otras entidades, para poder, digamos, generar algunas recomendaciones sobre cuáles son las acciones que se deben tomar en cuenta. Primero, nosotros recomendamos que se revise los ingresos fiscales que se están proyectando, porque se están haciendo sobre una base de un aumento del 8% de los ingresos fiscales, pasando, digamos, en la realidad, hoy estamos en un aumento solo del 2% con respecto a lo que llevábamos hasta septiembre del año pasado. Entonces, pensar que se puede lograr un aumento del 8% sí consideramos que es muy inapropiado. Segundo, fijando el techo presupuestario, nosotros establecimos un máximo de un aumento del 5%, aún siendo bastante positivos, y lograr 53.4 millardos. Carlos, perdón, yo quisiera que esas cifras se las expliques tú al público. Por ejemplo, cuando tú hablas de que se quiere aumentar en un 8%, la recomendación es que llegue a, por ejemplo, un 5%. Así es. En términos de dinero, en términos de implicaciones, ¿qué significa eso? Lo que significa es tener unos ingresos tributarios de por lo menos 53.4 millardos. Es decir, ajustar lo que hoy está establecido en el presupuesto que fue presentado, en donde se proyectaban 54.5 millardos, que son 54 mil millones de quetzales. Por el otro lado, reducir el techo presupuestario que se está presentando en 72 millardos, bajarlo a 70 millardos, y que esto permita también reducir el déficit fiscal. ¿Qué queremos decir con esto? Que se reduzca la proporción de aquellos ingresos que no están sujetos, digamos, a poder ser pagados por medio de recaudación fiscal, sino que realmente aquí lo que estamos, o préstamos, sino que aquí se trata de establecer mecanismos mucho más eficientes para poder aumentar estos ingresos y que el déficit fiscal pues se reduzca por lo menos en 1.7% al 1.7% del presupuesto general. O sea, estamos hablando que no es realista el presupuesto que están presentando, no es real. Lo que quisiéramos es que por lo menos se reduzca en 2.000 millones de quetzales. Okay. Marco Livio, ¿tu percepción? Sí, miren, creo que es un error sobreestimar los ingresos. Porque lo primero que le pasa al ministro de Finanzas es que tiene que decir qué impuestos va a recaudar. Y esos impuestos tienen destinos específicos. Voy a poner como ejemplo el IVA. Entonces, de esa recaudación, 1.500 millones extras que aparentemente hay, le tiene que dar una parte a las municipalidades, a los consejos de desarrollo, al organismo judicial, a la Corte de Constitucionalidad, al deporte, etc. Entonces, después los ingresos no se dan. Pero ya es muy difícil reducirle los presupuestos a estas entidades. Han contratado compras, sueldos con este presupuesto. Entonces ponen recursos en la Corte y los han estado ganando a que les tienen que dar su presupuesto. Ejemplo, la Universidad de San Carlos. Entonces una sobreestimación de los ingresos tiene también la gravedad que le repercute al ministro, que tiene que dar ingresos que no obtiene, quitándoselas a regularmente la obra de inversión. Aquí hay un tema interesante. Ustedes hicieron una presentación, Juan Carlos, muy explicativa, donde hablan, por ejemplo, que al Ministerio de Educación
se pueden reducir plazas del renglón 021 que no están justificadas, que son más de 375 millones, 200 millones en el Ministerio de Gobernación, en educación vial, servicios de educación. Inclusive me llama la atención el Ministerio de Salud, 600 millones solo del pacto colectivo y compra de medicamentos. Hablemos un poquito de estas reducciones que, por lo que se entiende, son costos innecesarios, sobrevaloraciones, plazas fantasmas, pago de sindicatos y el costo de la corrupción. Háblame un poquito de este tema. ¿Qué pasa si quitamos el costo de esto? Claro, y no voy a hablar mucho porque en el segmento anterior se vio. Esto solo es los efectos de lo que estamos viendo en el primer segmento, y en donde realmente lo que se está hablando aquí es que se tiene que dar seguimiento. Primero, a los pactos colectivos, especialmente en el Ministerio de Salud, en donde ya la Procuraduría General de la Nación está interponiendo un recurso para declarar lesivo ante los intereses del Estado el pacto colectivo que se firmó en el Ministerio de Salud. Por el otro lado, pues también sabemos de sobrevaloración de algunas medicinas en este ministerio. Adicionalmente, es importante, y esto fue algo que también los dos candidatos que estaban en la contienda de la segunda vuelta electoral firmaron para poder darle un seguimiento a todos los contratos, tanto en el renglón 021 como en el renglón 018. El renglón 018 también se utiliza mucho para hacer estudios, contratar personas por 3 meses. Entonces, todo ese tipo de análisis, lo que necesitamos también dentro del Estado es poder tener un registro de cuántas personas existen en el Estado y poder mapear a una persona con su plaza. Eso no se puede hacer hoy. Porque al día de hoy el ministro de Salud ha dicho, por ejemplo, que no sabe cuánta gente con certeza trabaja en el ministerio. Ese es el mayor problema. Y puede esa misma persona estar en otros ministerios también. Tener otro contrato. ¿Y eso cómo se logra? ¿Con tecnología para cruzar poder implementar datos? Tecnología. Entonces, lo que no estamos viendo en el presupuesto es inversión que se pueda trabajar para fortalecer pero la de todas tecnología maneras, del país. yo creo, enlazando con lo que decía Marco Livio, hay mucho presupuesto que ya está asignado. Así es. Entonces, bueno, casi todo. De hecho, queda 4 o 5% para inversión. ¿Qué se puede hacer con un presupuesto que te amarra las manos? Hay que cambiar el modelo presupuestario, porque hablamos de dinero, pero no hablamos de modelo. Sí, yo creo que hay que cambiar el modelo presupuestario. El Estado tiene comprometido el 92% de los ingresos ordinarios. 8%. Pero con ese 8% que, digamos, no está comprometido, tienes que pagar combustible, medicina, alquileres, o sea, los gastos de telefonía, de funcionamiento del Estado. Entonces, el presidente, con su gabinete, tendrán un 2-3% realmente de decidir políticas públicas de inversión. Con eso el país no va a llegar a ningún puerto seguro. Es muy poco. Yo discrepo un poco de la cifra de 600 millones porque la medicina apenas está como 1.200, 1.300 millones de presupuesto en el Ministerio de Salud. Y vemos que los hospitales están colapsados. Aunque se logre rebajar 20-30% el precio de la medicina, los hospitales van a seguir colapsados si no les damos más medicina. Personal regularmente hay. Sí estoy consciente de que hay que reducir, y en este gobierno aparentemente una contratación excesiva de puestos administrativos. Pero no solo estamos hablando de medicamentos, estamos hablando también de suministros. Y aquí voy a poner el ejemplo del famoso Vitacerial que ahorita se está venciendo en el Ministerio de Salud. Y lo pueden ir a ver. Ahí están las bodegas llenas de Vitacerial. El ministro actual, que claro, él recibió esa pacaya, no sabe ni qué hacer con todo el Vitacerial, está viendo si alguien se lo quiere llevar, pero ya se está dando cuenta que si hace eso, está validando la compra. Entonces ya ahorita ya lo está pensando. Entonces aquí no solo estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de suministros que muchas veces se compran para favorecer a alguna persona, algún contrato, y que después solo se engaveta, y a mí me llama mucho también la atención, hay aportes a ONGs de 250 millones. ¿Qué ONGs son y qué ONGs reciben 250 millones del presupuesto? Cuéntame un poquito. Pues ese es el tipo de acciones que se tienen que trabajar, se tienen que empezar a fortalecer la revisión, porque muchas veces, y ese es otro de los temas, el presupuesto, para poder empezar a ver al detalle, es muy complicado. Es muy complicado la forma en que en el sistema del sistema integrado de administración financiera se puede realmente generar mejor transparencia. Entonces, esas son recomendaciones puntuales que se tienen que hacer en poder también fortalecer
la transparencia en la calidad del gasto público. Y por último, la tercera recomendación que hacíamos hoy en la mañana es que también se tienen que revisar algunas normas en cuanto al presupuesto, especialmente en no tratar de financiar gasto corriente con préstamos. Sí, con los Que préstamos. eso es... Pero yo querría básico. insistir porque eso trabaja en lo que ya tenemos. Sí. ¿Cómo evolucionamos de lo que ya tenemos? Porque si no, vamos a estar siempre peleando lo mismo, el 8%. Claro. El presupuesto general de la Nación ha estado alrededor del 14,5%. Ahora parece que hay una disminución al 14, 13,8% respecto al PIB. Eso, y si tratamos de reducir del déficit, que hay que consolidar el déficit, que no se puede hacer en un solo periodo presidencial, posiblemente ir de 1,9 que está ahorita a 1,7, 1,5, 1,3. Y yo creo que hay que quitar muchos de los destinos específicos. No es posible que estemos dándole al deporte una gran cantidad de dinero cuando no hay salud, no hay seguridad y no hay justicia. O Aunque cuando el hay una deporte dice que es poca, pero es... proporcionalmente, ¿no? Sí, correcto. Pero estamos hablando ahí del IVA PAS, del aporte constitucional, 2,5% que está en el presupuesto. Puedes tener una catástrofe nacional y no puedes quitarle esos recursos al deporte o reducirlos un poco para atender la catástrofe. En las ONGs yo también veo que no es tan fácil reducir tanto, porque ahí tenemos, por ejemplo, a UNAER que atiende al enfermo renal, tenemos a la ayuda al cáncer, UNOPS, Cruz Roja, Que son las que menos reciben al final. Así es. Porque cuando uno ve los UNAER y todo sí tiene presupuestos- bastantes, porque la ayuda al cáncer también tiene bastante. Yo creo que el ministro de Finanzas que asuma va a tener que hacer una contención del gasto desde el principio. Entonces ahí, porque como dices bien, es muy difícil porque cada ministerio tiene su presupuesto y no, el Ministerio de Finanzas no tiene potestad de decidir por cada ministerio, pero sí puede poner normas de contención del gasto y eso funciona. Contener el gasto, por ejemplo, 5% en todos los ministerios o en todo el presupuesto general de la Nación de 60,000 millones, 5% son 3,000 Olivia, millones. antes de que despidamos el programa, que estamos sobre tiempo, yo solo quiero preguntarles, Jimmy Morales ha nombrado ya una comisión para que se reúna a revisar el presupuesto desde el Congreso y él ha hecho acercamientos. ¿Creen ustedes que existe la posibilidad, antes de que él asuma el 14 de enero, de que lleguemos a un acuerdo en el tema del presupuesto que es tan importante? Pues mañana hay una reunión, esperamos que lleguen esas personas nombradas por el presidente electo y que en conjunto pues empiece un diálogo mucho más técnico. Ahí también vamos a tener una presentación por parte del Ministerio de Finanzas y lo que esperamos es que el presupuesto sea aprobado antes del 30 de noviembre, que es la fecha límite. Sí, correcto. Yo creo que Muchísimas gracias. deben de sumar personas técnicas a esas comisiones y se puede hacer el esfuerzo. Él necesita empezar con un presupuesto balanceado. Yo repito, iniciar con un presupuesto que sobreestime los ingresos perjudica doblemente al Ejecutivo, porque tiene que empezar con la distribución que manda la Constitución, el IVA, todos los impuestos que tienen destinos específicos. Muy bien, pues señor presidente electo, con el mejor ánimo posible, aquí tiene 2 personas que han estudiado el tema y muchos más, que le instamos a seguir estas recomendaciones. No son imposiciones, son simplemente ideas, pero son ideas y sugerencias de personas que lo han estudiado y que tienen la capacidad de hacerlo. Le queremos decir, y a ustedes también, que el programa a las 8:45 ha sido tendencia hoy en redes. Muchísimas Los gracias. 2 temas se han posicionado muy bien. El primero, triste y lamentable, que ha sido un desfalco de los fondos públicos. Y el segundo, precisamente, de cómo readecuar los fondos públicos de la mejor manera posible. Marco, muchísimas gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias. Éxitos mañana en la reunión, si van los 2 o va uno de ellos con el presidente. Y doña Silvia Genera, nos vamos corriendo, que hoy nos hemos comido mucho tiempo, pero creo que ha merecido la pena abordar estos temas para que ustedes tengan elemento de juicio y entre todos empujemos a un mejor país. Señores y damas, muchísimas gracias y ustedes también. Tengan feliz noche y sigan con Canal Antigua.